El viento frío soplaba entre las montañas, llevando consigo el aroma a leña quemada y tierra húmeda. En un rincón del pueblo, donde las casas de adobe resistían el paso del tiempo, vivía Mateo, un niño de 8 años, junto a su abuela, doña Hortensia. La anciana, de cabello blanco como la nieve y manos arrugadas por los años de trabajo, había criado a Mateo desde que era un bebé. Su madre había muerto joven y su padre nunca regresó después de marcharse a buscar fortuna. A pesar de la pobreza en la que vivían, doña Hortensia siempre encontraba una manera de hacer que Mateo se sintiera amado. Le contaba historias junto al fuego, le tejía bufandas con lana vieja y aunque la comida escaseaba, nunca dejaba que se fuera a dormir sin al menos un trozo de pan. Pero los tiempos habían cambiado. La abuela ya no tenía la misma fuerza de antes y el hambre se había vuelto una sombra constante en su hogar. Las monedas se habían acabado y doña Hortensia apenas podía levantarse de la cama en los días más fríos. Mateo entendía que su única familia estaba debilitándose y que él debía hacer algo, aunque solo fuera un niño. En otro extremo del pueblo vivía don Ernesto, un anciano que solía ser un hombre próspero y trabajador. Durante años había dedicado su vida a su familia, dándoles todo lo que tenía. Pero cuando envejeció y sus fuerzas comenzaron a fallarle, sus propios hijos lo abandonaron, quitándole su hogar y dejándolo solo con una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. A pesar de su tristeza, don Ernesto nunca perdió su bondad. Ayudaba como podía en el pueblo, compartiendo lo poco que tenía con los más necesitados, pero en el fondo vivía con un profundo anhelo, el deseo de volver a sentir el amor de una familia. Una noche, mientras la luz de la vela parpadeaba en la pequeña mesa de madera, Mateo miró su único tesoro, un caballo de madera tallado a mano, regalo de su abuelo cuando aún estaba vivo. Era su posesión más preciada, el único objeto que le recordaba tiempos mejores, pero ahora entendía que aferrarse a él no llenaría sus estómagos vacíos ni haría que su abuela mejorara. La mañana siguiente, con el corazón apretado en el pecho y el caballo de madera en sus manos pequeñas, salió rumbo al mercado del pueblo. Caminó entre los puestos de frutas, pan y telas, hasta que vio a un anciano vendedor de antigüedades. Se acercó con pasos inseguros y extendió su juguete con timidez. «Señor, ¿me daría algo por esto?» El anciano, de barba blanca y mirada bondadosa, tomó el caballo con cuidado y lo observó en silencio. Pasó los dedos por los detalles tallados con esmero y luego miró al niño notando la tristeza en sus ojos. «¿Por qué lo vendes, pequeño?», preguntó con dulzura. Mateo apretó los labios intentando contener las lágrimas. «Mi abuela está enferma y no tenemos qué comer». El anciano guardó silencio un momento, luego metió la mano en su bolsa y sacó unas monedas. «Aquí tienes, hijo. Espero que esto ayude a tu abuela». Mateo tomó las monedas con ambas manos y sintió un nudo en la garganta. Murmuró un «gracias» y salió corriendo de vuelta a casa. Mientras se alejaba, el anciano lo observó con una mezcla de tristeza y admiración. Lo que Mateo no sabía era que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Mateo corrió de regreso a casa con las monedas apretadas en su pequeña mano. Su corazón latía con fuerza, no solo por la carrera, sino por la emoción de saber que esa noche su abuela, doña Hortensia, podría comer algo. Al llegar, empujó la vieja puerta de madera y vio a la ancianita recostada en su camita de petates, con los ojos cerrados y su respiración lenta. El frío de la habitación se hacía notar y la vela sobre la mesa apenas alumbraba el lugar. «¡Abuelita!», exclamó con alegría, acercándose a ella y tomando su mano. «Mire, conseguí dinero. Podremos comprar pan y leche». Doña Hortensia abrió los ojos con dificultad y miró al nieto con ternura. Su rostro,
reflejaba el cansancio de los años y la debilidad de los últimos días. «Hijo, ¿de dónde sacaste ese dinero?», preguntó con voz pausada. Mateo bajó la mirada y tomó aire antes de responder. «Vendí mi caballito de madera, abuelita, ahora podremos comer». La anciana sintió que algo dentro de su corazón se apretaba. Sabía cuánto significaba ese juguete para el niño. Lo había visto abrazarlo en las noches frías cuando el hambre apretaba. Lo había escuchado inventar historias con él cuando la tristeza intentaba ganarle. «Mi niño», susurró conmovida, «no debiste hacerlo». «Claro que sí, abuelita. Usted me ha cuidado toda mi vida. Yo solo quiero ayudarla», dijo Mateo con una sonrisa, aunque en el fondo le dolía la pérdida. Doña Hortensia sintió que las lágrimas querían brotar de sus ojos, gastados por el tiempo. No era justo que un niño tan pequeño tuviera que hacer sacrificios tan grandes. «Eres un niño muy noble, Mateo», susurró con esfuerzo, acariciando su mejilla. «Dios verá tu buen corazón». Mateo sonrió y sin perder más tiempo salió corriendo nuevamente al mercado para comprar pan y leche con las monedas que había recibido. Mientras él se alejaba, la anciana suspiró y cerró los ojos, orando en silencio. «Señor, cuida de mi niño. Si algo me pasa, no permitas que quede solo en este mundo». Las horas pasaron, y al regresar, Mateo encontró a su abuela despierta, esperándolo con una sonrisa débil. A pesar de su fragilidad, se sentó a la mesa con él, con las manos temblorosas, pero con la mirada llena de amor. «Vamos a cenar, abuelita. Esta vez tendremos pan y leche», dijo Mateo con entusiasmo. Doña Hortensia tomó un pedazo de pan y lo sostuvo en sus manos, mirándolo con ternura antes de comer. Luego fijó su mirada en su nieto y suspiró. «Mi niño, la vida es como este pan que tenemos en la mesa», dijo con voz suave. «A veces hay abundancia y otras veces apenas un trozo para compartir. Pero Dios nunca deja de darnos lo que realmente necesitamos». Mateo la miró con atención, escuchando cada palabra. «Quiero que recuerdes algo muy importante», continuó la anciana. «Si un día yo no estoy, no debes temer. Dios nunca te dejará solo. Él siempre envía a las personas correctas en el momento indicado». Mateo frunció el ceño y dejó el pan en la mesa. «Pero, abuelita, usted siempre estará conmigo, ¿verdad?». Doña Hortensia sonrió y acarició su mejilla con dulzura. «Siempre, mi amor, en cada estrella, en cada amanecer, en cada historia que recuerdes, y cada vez que ores, Dios te escuchará, porque Él es un padre que nunca abandona a sus hijos». El niño sintió un nudo en la garganta y se acercó a abrazarla. «Yo no quiero que se vaya». «No pienses en eso ahora, hijo. Piensa en lo afortunados que somos por tenernos hoy, por compartir esta cena y porque Dios nos ha permitido un día más juntos». Mateo asintió y con un suspiro tomó nuevamente su pan. Comieron en silencio, disfrutando de cada bocado, como si supieran que aquella cena sería especial. Esa noche, Mateo se acostó junto a su abuela, abrazándola como si su calor pudiera protegerla del frío y de la enfermedad. No sabía que aquella sería la última vez que dormiría a su lado. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana, Mateo despertó con la sensación de que algo estaba mal. «Abuelita», susurró, dándole un leve empujón. Pero doña Hortensia no respondió. El niño sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y la llamó con más fuerza. «Abuelita, despierta». El silencio fue su única respuesta. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Sus pequeñas manos temblaban mientras sacudía con suavidad a su abuela. «Abuelita, por favor, despierta», susurró con la voz entrecortada. Pero doña Hortensia no se movió. Su rostro reflejaba una paz infinita, como si estuviera sumida en un sueño profundo, ajena al frío
y al hambre que la habían acompañado en sus últimos días. «No, no, abuelita, no me deje», sollozó Mateo, abrazando su frágil cuerpo con desesperación. El miedo y la tristeza lo envolvieron como una sombra. Nunca en su corta vida había sentido un dolor tan profundo. Doña Hortensia era todo lo que tenía en el mundo, la única persona que lo amaba y cuidaba. Ahora el silencio de la casa le pesaba más que nunca. Con lágrimas nublándole la vista, salió corriendo descalzo por las calles del pueblo, buscando ayuda. Nadie parecía notar su desesperación hasta que llegó a la pequeña iglesia donde el pastor Ezequiel, un hombre de corazón bondadoso, barría la entrada. «Pastor, ayúdeme, mi abuelita no despierta», gritó Mateo entre sollozos. El pastor dejó la escoba de inmediato y, sin hacer preguntas, tomó de la mano al niño y lo llevó de regreso a su hogar. Al llegar, confirmó lo inevitable. Doña Hortensia había partido en paz durante la noche. Mateo cayó de rodillas junto a la cama, aferrándose a la mano de su abuela. «¿Por qué, Dios? ¿Por qué me la quitaste?», murmuró con la voz ahogada en llanto. El pastor se arrodilló a su lado y colocó una mano sobre su cabeza. «Hijo, a veces no entendemos los caminos de Dios, pero Él nunca nos abandona», dijo con voz serena. «Tu abuelita está ahora en su presencia, donde no hay hambre ni dolor». Mateo no podía comprender cómo aquello podía ser un consuelo. Su abuela se había ido y él estaba completamente solo en el mundo. Los vecinos, al enterarse de la noticia, se acercaron a la pequeña casa. Algunos llevaban pan y café, otros simplemente murmuraban palabras de lástima. Pero, aunque muchos expresaban su tristeza, nadie ofrecía llevarse al niño. El entierro de doña Hortensia fue al día siguiente. Bajo el cielo gris, Mateo observó cómo bajaban el humilde ataúd a la tierra. Un nudo en su garganta le impedía hablar. Cuando la última palada de tierra cubrió la tumba, sintió que con ella se iba la última persona que lo amaba. La gente comenzó a dispersarse y cuando el cementerio quedó casi vacío, Mateo permaneció inmóvil, abrazando su bufanda tejida por su abuela. El pastor Ezequiel lo observaba con preocupación. Sabía que nadie en el pueblo podía hacerse cargo de él, pues todos luchaban por sobrevivir con lo poco que tenían. En ese momento, una voz pausada rompió el silencio. «Pastor, ¿qué pasará con el niño?», preguntó un anciano de barba blanca que se mantenía a la distancia. El pastor suspiró, mirando a Mateo con ternura. «Dios proveerá, pero aún no sé cómo». El niño, sin levantar la vista, murmuró con voz rota: «Yo no quiero estar solo». El anciano que había hablado antes, don Ernesto, apretó los labios con fuerza. Sabía demasiado bien lo que significaba la soledad. Años atrás, él también lo había perdido todo. Sus hijos, a quienes crió con amor y esfuerzo, lo habían abandonado cuando envejeció. Le quitaron sus tierras, su casa, y lo dejaron con nada más que una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Desde entonces, había aprendido a vivir con la tristeza de no ser necesario para nadie. Dio un paso al frente y miró al pastor con seriedad. «Pastor, tal vez Dios ya ha provisto una respuesta». El pastor Ezequiel lo miró con curiosidad. «¿A qué se refiere don Ernesto?». El anciano respiró hondo y luego miró a Mateo. «Yo sé lo que es estar solo. Y este niño no debería pasar por lo mismo». El pastor entendió de inmediato lo que don Ernesto quería decir. «¿Habla en serio?». El anciano asintió. «No tengo riquezas, pero sí un techo y un plato de comida. Si el niño quiere, podría venir a vivir conmigo». Mateo levantó la mirada, sorprendido. No conocía mucho a don Ernesto, solo lo había visto de lejos ayudando en el pueblo, regalando pan a los más necesitados. «Hijo, ¿qué piensas?», preguntó el pastor con suavidad. Mateo miró la tumba de su abuela una vez más. Su corazón aún dolía,
pero recordó sus últimas palabras en la cena. Dios nunca te dejará solo. Él siempre envía a las personas correctas en el momento indicado. Se secó las lágrimas y miró a don Ernesto con timidez. ¿Puedo llevarme la bufanda de mi abuelita? El anciano sonrió con ternura. Puedes llevar lo que quieras, hijo. Desde hoy, mi hogar es el tuyo. Mateo sintió un leve calor en el pecho. Tal vez, solo tal vez, su abuelita tenía razón. Miró la bufanda entre sus manos, todavía impregnada con el aroma de su abuelita. Su corazón estaba lleno de dolor, pero en la mirada de don Ernesto vio algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. Mateo sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de algo más profundo, algo que no entendía del todo, pero que hacía que su corazón latiera un poco más ligero. Entonces, sí quiero ir con usted, dijo finalmente apretando su bufanda con fuerza. Don Ernesto extendió su mano y Mateo la tomó con timidez. Vamos a casa, hijo. El camino hasta la humilde cabaña de don Ernesto fue silencioso, pero no incómodo. Mateo sentía que por primera vez desde la muerte de su abuelita no estaba completamente solo. La casa del anciano era modesta, con una chimenea que crepitaba suavemente y una mesa de madera desgastada por los años. En un rincón había herramientas de carpintería y pequeños juguetes de madera a medio terminar. Antes solía hacer juguetes para los niños del pueblo, comentó don Ernesto mientras sacudía el polvo de una silla. Pero cuando mis hijos me abandonaron, dejé de hacerlos, perdí la ilusión. Mateo miró las figuras de madera con curiosidad. Se acercó a una de ellas, un caballito de madera, sin terminar. Yo tenía uno como este, susurró recordando el que había vendido para comprar comida. El anciano lo miró con ternura y tomó una pieza de madera sin forma, ofreciéndosela. Si quieres, podemos hacer uno juntos. Mateo levantó la vista sorprendido. Por un momento sintió que algo dentro de él se encendía, como una pequeña chispa de felicidad en medio de su tristeza. Sí, me gustaría mucho. Don Ernesto sonrió. Entonces empezaremos mañana, pero primero cenemos. Aquí nunca faltará un plato de comida para ti. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Bajo la guía de don Ernesto, Mateo aprendió a trabajar la tierra, a cuidar los animales y sobre todo a tallar la madera con paciencia y dedicación. El anciano le enseñó que todo en la vida requiere esfuerzo, pero que cuando se hace con amor y con fe en Dios, siempre trae recompensa. La bondad es como la semilla que plantamos en la tierra, le decía don Ernesto mientras juntos sembraban. A veces tarda en crecer, pero al final siempre da fruto. Mateo nunca olvidó esas palabras. Creció con la misma nobleza que su abuela le inculcó, y con las enseñanzas de don Ernesto se convirtió en un hombre de bien, generoso y trabajador. Años después, cuando ya era mayor, talló un caballito de madera con sus propias manos y lo regaló a un niño que, como él alguna vez, no tenía nada. Dios siempre recompensa la bondad, susurró, recordando a su abuela y a don Ernesto, quienes, aunque ya no estaban con él, habían dejado en su vida una huella imborrable. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Mateo nos enseñó que la bondad y el sacrificio nunca son en vano. Aunque la vida le puso pruebas difíciles, Dios ya tenía un plan para él, porque quien actúa con amor y fe siempre encuentra recompensa.